Bien, iniciamos con la primera exposición del Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil, que tendrá como primera temática la precariedad de las relaciones familiares. Exposición que estará a cargo del doctor Lamamore. Antes de invitar para su ponencia, vamos a leer la hoja de vida del doctor Héctor Enrique Lamamore. Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho con mención en Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudios concluidos de doctorado en Derecho de la Universidad Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estudio de posgrado en materia constitucional y comercial en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente, juez titular de la Corte Suprema, asimismo integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como de la Pontificia Universidad Católica. También profesor de la Academia de la Magistratura, autor de diferentes obras y artículos jurídicos. De la misma manera, presidente de la Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico, presidente de la Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad Civil y consejero responsable de la Unidad de Gestión de Despacho Judicial. Invitamos al doctor Héctor Enrique Lamamore para la primera exposición que, reitero, tendrá como temática la precariedad en las relaciones familiares. Muy bien, es de los 4 temas, mi apreciación personal, es que este es un tema que tiene un trasfondo sustantivo importante y altamente controvertido y complejo. Bueno, eso no es una novedad, o sea, no es que es porque es Perú es que se ha hecho complejo este tema. Históricamente, la figura de la posesión es una figura compleja y ha suscitado arduos debates en el escenario internacional, no de este siglo, sino de 2 siglos atrás, siglo XIX. La controversia muy reconocida en el mundo jurídico que protagonizaron Savigny y Jhering en torno a la naturaleza jurídica de la posesión, tuvo su estela de influencia a nivel internacional en los siguientes siglos. Hasta ahora sigue esa estela de influencia. Claro, son 2 extremos, 2 polos distintos, pero entre estas 2 posturas extremas hay posturas intermedias, que algunas de ellas han enraizado en algunas legislaciones y otras en las extremas, y se han positivizado en códigos civiles en América Latina, en Europa, y no es lo mismo hablar de posesión en Alemania que hablar de posesión en Francia. No es lo mismo hablar de posesión en Perú que hablar de posesión en Argentina, Venezuela o Chile. O hablar de posesión en Brasil que en Colombia, ¿no es cierto? Es decir, las instituciones sustantivas, en este caso en materia posesoria, se han dispersado a nivel internacional en los derechos positivos de los países, adoptando cada una de esas legislaciones las posturas que estimarán convenientes, desde las extremas hasta las intermedias. Por ejemplo, nuestro país no es seguidor de la tesis de Savigny en materia posesoria, es seguidor de la tesis de Jhering, mediatizada. Brasil igual, el Distrito Federal de México igual,
cercana a nuestra postura está el derecho civil alemán. La jurisprudencia española, los tribunales españoles, contra lo que dice el derecho positivo español en materia posesoria, se acerca a nuestro desarrollo legislativo. Y así podríamos pasearnos por el mundo y descubrir que algunos países tienen una postura sobre la posesión y otros países tienen una postura diferente. Bueno, sobre el tema de la posesión, en nuestro país se ha complicado un poco más, porque además del concepto mismo que tiene la posesión, se agrega una figura que en nuestro caso particular ha tenido una matiz distinta en relación a la posesión sin título, que es la posesión precaria regulada en el artículo 911. ¿Por qué digo que es particular? Porque en todas las legislaciones, independientemente cualquiera que haya sido la opción de la naturaleza jurídica de la posesión, todas ellas reconocen que la figura del precario en el derecho romano era aquella que se producía cuando el propietario del bien entregaba a alguien, en ese momento la figura del cliente, que era una persona que trabajaba para el patrón, para el señor, para el noble, propietario de las tierras, a título gratuito, pero sujeto a su voluntad, revocable en cualquier momento. Le concedía graciosamente el terreno, a condición de que él, en el momento que estime conveniente, se podía revocar la entrega y retomar rápidamente la posesión del bien. Incluso en el derecho romano hubo un interdicto de precario, que era el interdicto que se le permitía al propietario para recuperar rápidamente la posesión concedida a título graciosa a otra persona, la que le concedía al propietario. Bueno, así se ha entendido siempre, y así se entiende en todas las legislaciones. Pero nuestra jurisprudencia, al igual que la jurisprudencia española, pareciera que se hubiesen puesto de acuerdo, pero en sintonía, establecieron a lo largo del siglo XX, desde los años 30, 40 en nuestros tribunales, una figura especial asignada a esta postura de precario. Y la dinámica jurisprudencial atribuyó al precario como aquel que posee sin pagar renta y sin título alguno. El sin pagar renta no era porque no era arrendatario, sino que el sin pagar renta provenía del concepto originario de la entrega graciosa, es decir, de la entrega gratuita, una liberalidad. Pero para entenderlo mejor, la jurisprudencia seguramente puso sin pagar renta. Y eso lo asoció, pareciera, al concepto de precario, de arrendamiento, perdón. Y el sin título se entendía como que le quitó la voluntad del dueño para que siga en el bien. Pero entonces la transformación o mutación de la figura en el terreno jurisprudencial terminó en establecer en los procesos de desahucio por causal de precario a aquellos poseedores que no pagaban renta y que no tenían título, independientemente de que se habría producido por entrega del propietario. El antecedente del precario quedó en desuso y se quedó solamente en la figura de aquel que posee sin pagar renta y sin título. Entonces, aquel propietario de un bien, aquel que fue propietario de un bien, que por una deuda se remató el inmueble de su propiedad y alguien se adjudicó, entonces tenía que reclamar la entrega del bien, que es de su propiedad, que estaba en posesión del que fue deudor y a la vez propietario del bien, subastado, iba al desahucio por precario. Y el argumento es que ese señor no paga renta, obviamente que no paga renta, era el dueño, ¿no es cierto? Y había sido ya privado de la propiedad por efecto de del remate. Y además no paga renta y no tiene título, ya no es propietario, no tiene título de propietario, y ese señor es precario. Y así se resolvió en temas parecidos. Se darán cuenta que no es precario porque recibió del dueño a título gratuito, revocable en cualquier momento. O sea, la jurisprudencia dijo es precario simplemente porque no tiene título
y porque no paga renta. Y así, durante 60 años, o 40 en algunos casos. Hasta que en el año 84, el Código Civil se promulga y a iniciativa de Lucrecia May von Humboldt, fallecida en México, desgraciadamente un siniestro natural, fue profesora samarquina, se introdujo en el 1911 el concepto de precario originario en la jurisprudencia nacional, similar a la jurisprudencia española. Y se dijo que precario es aquel que no tiene título. No dijo precario es aquel que recibió del dueño el bien a título gratuito y revocable en cualquier momento. Esa figura del precario clásico no entra en el supuesto del 911, como tampoco entró durante muchos años en la jurisprudencia nacional. Lo que hizo la profesora universitaria es positivizar el criterio jurisprudencial casi uniforme que tenían los tribunales peruanos. Y ahí está el problema. El 911 generó, por supuesto, controversias. No hay problema si dices que alguien entró sin tener título y nunca tuvo título, ¿no es cierto? O sea, entró al bien sin título, nadie le concedió, nadie le autorizó y entró. Creo que en ese escenario no hay mayor dificultad, basta con ver si tiene o no causa que justifique su posesión. El problema se produce cuando tenía un título y feneció. Y ahí están los casos del pleno casatorio, que si fue arrendatario, que si fue comprador, que si el título es manifiestamente nulo, ¿no? Etcétera. Que si alegó que es usucapiente, que se construyó, digamos, en el inmueble en materia del desalojo, etcétera. Esa es una esfera del problema. El concepto de precario. Desde el 84, en nuestro país, el precario en nuestra legislación nacional no es el precario romano. Este es bueno, este es malo. La jurisprudencia que ha continuado en ese sentido desde esa época ha evidenciado, no por razones académicas o por razones normativas, que los propietarios han podido recuperar los bienes de su propiedad a través del desalojo más que a través de la reivindicación. El desalojo se convirtió en un instrumento más eficaz, con todas las complicaciones que trae la discusión sobre el precario, con todas esas, es más eficiente que la reivindicación. Tuve la oportunidad de hacer una investigación muy somera en algunos juegos civiles hace unos años, consultando si es que el número de reivindicaciones se mantenía o se había incrementado, de las reivindicaciones con pretensiones únicas, o sea, no acumuladas con otras pretensiones, por ejemplo, indemnización o accesión o nulidad, indemnización, etcétera, solo aquellas que reclaman la restitución del bien. Y en 5 juzgados civiles se estableció que no habían reivindicaciones con pretensiones únicas y que todas las reivindicaciones las que habían, estaban acompañadas de pretensiones acumuladas. Y que los desalojos se habían incrementado sustancialmente, sobre todo los desalojos por precarios en los despachos civiles. Y que finalmente, en su mayoría de estas demandas de desalojo por precario, habían sido favorables a los demandantes. Había un número, por supuesto que no, pero en su mayoría había sido positiva para los demandantes. Bueno, esa es una parte del problema. La otra parte del problema es si el desalojo es la vía apropiada para que el propietario pueda acceder a la posesión del bien que le pertenece. Si es una acción reivindicatoria sumarísima o es una acción posesoria, ¿no? ¿Y para qué está pensado el desalojo? También es otra pregunta, pero en el escenario procesal. Claro, si leemos el Código Procesal Civil y
detectamos el artículo pertinente, no tengo en la mente el número, que señala que el desalojo tiene por objeto la restitución de predios. Restitución, ¿no es cierto? Claro, podría decirse que el desalojo estuvo pensado para la acción que le corresponde al mediador posesorio. Es decir, que si yo entrego un bien temporalmente, vencido las condiciones del título conferido a través de la entrega del bien, puedo retornarlo, restituyendo lo que entregué. El concepto de restitución supone entrega, ¿no es cierto? Y restitución, retorno, ¿no?, a la propiedad, al propietario. Pero el Código Procesal Civil del año 93 también dijo que el demandante en el desalojo puede emplazar al precario. La norma procesal civil pone como sujeto pasivo, eventual sujeto pasivo, de la demanda de desalojo al precario. Entonces la pregunta es, si el proceso civil en la norma pertinente pone o coloca como sujeto pasivo al precario, la pregunta que salta a la vista es, ¿qué precario? ¿A qué precario se refiere? Haciendo un análisis sistemático, normativo, ¿dónde buscaríamos la respuesta? ¿En el derecho procesal o en el derecho sustantivo? En el derecho sustantivo. Entonces, al momento en que se promulga el año 93 el Código Procesal Civil, el Código Civil ya estaba vigente del año 84. Y si alguien se pregunta, ¿de qué precario estamos hablando? ¿Del precario romano o del precario que nuestra legislación ha regulado? Leído el artículo 911, sin duda que el precario a que se refiere la norma, que es instrumento, que es el medio a través del cual se hacen realidad los derechos sustantivos, tendría que referirse a lo que señala el Código Civil como precario en el artículo 911. Entonces, no podemos decir que el precario del Código Procesal Civil es el precario romano. Eso ya no es aplicable en nuestro país desde el año 84. Podrá ser una figura interesante académicamente, históricamente, muy útil. Su nombre se originó en Roma hace 2500 años, pero las leyes, como decíamos hace un momento, quedan ahí y son vigentes en adelante. Pero adoptan la forma que el uso de los hombres le dan a esa norma. Entonces, ese concepto de precario, que inicialmente en nuestro país aludía al concepto romano, dejó de ser un concepto romano y pasó a ser el concepto que el legislador le dio el año 84. Bueno, ese es el escenario. Pero hay posiciones o escenarios de precario distintos. Aquel que recibe de manera temporal, o recibió en su momento de manera temporal, en virtud de un título que feneció, aquel que recibe de manera definitiva por compraventa el bien y el título feneció, como aquel que no recibió de nadie. Alguien entra a un inmueble, porque encuentra la puerta abierta, entra, lo ocupa, vive 1 año, 2 años, aparece el dueño y puede iniciar la demanda de desalojo por precario. Pero a ese señor que encontró en el inmueble, que no fue autorizado para entrar, o quien la autorizó no estaba facultado para ello, el propietario que no entregó, pareciera que el desalojo no fuera la vía idónea, porque no está pidiendo restitución, porque él no le entregó como para que opere la restitución del predio. Pero es precario, porque no tiene título. ¿Quién cede? ¿Cede la norma sustantiva o la norma procesal? Cede el instrumento. Por eso es que el Pleno Casatorio dijo con buen criterio que cuando se refiere al artículo 911 debe entenderse como entrega. No en todos los casos, en los casos en los que el propietario no entregó. Debe entenderse como entrega para poder hacer coherente el derecho invocado por el demandante sobre la figura del precario y la norma procesal que habilita la tutela judicial efectiva. Entonces, abre la puerta para que se zanje el debate sobre si el desalojo
que supone restitución puede o no ser aplicado al precario. Y para eso son los plenos casatorios, para despejar las dudas y poner el piso plano, y seguramente seguirá la discusión académica, seguramente seguirá la discusión en los estrados universitarios, y probablemente también siga en algunos casos en los estrados judiciales, pero el pleno casatorio marcó una ruta a este debate. Y como en pocos plenos, no ha sido unánime, 6-4. Hay debate. Y está bien que haga debate. Como va a salir 5-4, creo, todavía no se publica, pero por ahí corren las voces, no participé en ese pleno, el octavo pleno, que está próximo a publicarse, altamente controvertido, 5-4, pero toman una posición. Como decíamos al comienzo, los jueces no podemos darnos el lujo de andar especulando sobre temas académicos cuando tenemos al frente la responsabilidad de resolver conflictos. Tenemos que adoptar una postura. Y probablemente después reconozcamos que esa postura que adoptamos el año pasado no es la correcta, entonces la ley orgánica nos dice, pues, no tienes que quedarte amarrado a una idea que tenías incorrecta. Puedes cambiar de posición, pero tienes que decirlo. Si no lo dices, incurres en falta grave y puede ser hasta ser destituido. Pero tampoco puedes estar, cambio de postura, un año, al año siguiente, cambio otra vez de postura, regreso a lo anterior, ahora regreso, ya eso parecería un juego, ¿no es cierto? Esa es la responsabilidad de los jueces. Como profesor en la universidad, puedo darme el lujo de decir muchas cosas que yo quisiera que fueran así, el deber ser. Pero en el despacho judicial no puedo darme el lujo de dilatar o simplemente pensar en asuntos de trascendencia filosófica, que es bueno, por supuesto, estudiar filosofía, epistemología, te refuerza tu formación, te da un panorama mucho más completo sobre argumentación jurídica. Creo que los jueces, como los abogados, debemos tener una formación más allá de la legislación, profundizar nuestros conocimientos en materia de derechos en general, derechos humanos, derechos constitucionales, derechos sustantivos, razonamiento jurídico, en general. Creo que la formación integral del juez y del abogado debe ir más allá de la parte normativa, no quedarse en la parte normativa, poder tener la capacidad de interpretar y la creatividad e imaginación para que esa interpretación calce en el caso concreto y dé una solución justa. Hoy este es un escenario que tiene muchas aristas y voy ahora a centrarme en el tema que es materia de esta exposición. En nuestro país el Código Civil dice, y eso es la diferencia esencial con otros sistemas, la posesión es la que se ejerce de hecho, haciendo uso de uno o más atributos de la propiedad. O sea, ejercicio de hecho de uno o más atributos de la propiedad. Yo les pregunto, ¿ustedes usan su asiento, la carpeta donde están? Usan. Y usar es un atributo de la propiedad. La silla donde están sentados ustedes, la están usando en estos momentos. ¿Son poseedores? ¿Podrían ser interdictos? Si ustedes se van, se demoran, el almuerzo donde fueron a almorzar, llegan tarde y en su lugar hay otro, ¿le reclamarían la posesión? Yo ocupé primero, soy poseedor. No. No es suficiente decir usar. Hay otra característica adicional, que no la dice la ley, pero se reconoce en la doctrina. Es un derecho que se ejerce de manera estable en el tiempo. ¿Qué se necesitaría para que tú seas poseedor de esa silla? Te levantas y te lleva la silla. Y vienes con tu silla. Ahí la estás usando. Ahí sí se podría decir que eres poseedor. Porque no es circunstancial, no es accidental.
no es momentánea. La posesión como derecho real, como cualquier derecho real, tiende a la estabilidad. Y la diferencia sustancial entre un derecho real y un derecho obligacional es que el derecho real es normalmente estático, statu quo, mientras que el derecho obligacional es dinámico. ¿Ustedes han calculado cuántos contratos celebran diariamente? Van a comprar un pan, hacen un contrato de compra-venta. Toman un taxi, contrato de transporte. Suben al micro o suben al metro, contrato de transporte. En el día ustedes pueden hacer 20, 30 contratos. ¿Cuántos derechos reales adquieren en el día? Difícilmente, salvo que ese día compren un inmueble. Difícilmente. Lo dinámico está en las obligaciones, en los contratos. El statu quo son los derechos reales, ¿no? Además que los derechos reales son creados por ley, mientras que los contratos no. En uno es número clausus, en el otro es número apertus. No confundamos. ¿Qué otro dato también es importante para la figura de la posesión? Es el interés. Si tú usas el bien de manera estable, en interés propio, eres poseedor. Si tú usas el bien de manera estable, en interés ajeno, no eres poseedor. ¿Eso dice la ley? No. Pero hay un artículo que dice servidor de la posesión y dice que no es poseedor aquel que tiene un bien siguiendo instrucciones de otro. ¿Qué está diciendo? En interés de otro. Oiga, pero ese señor que tú dices que es guardián vive con su familia, sus hijos, y están ahí viviendo. Viven todos los días, riegan el jardín, etc. Son poseedores. Su familia usa el bien. Perdón, él usa el bien con su familia para mejor cuidar. Porque su función no es que viva ahí, sino que cuide. El interés no es que viva ahí. El interés que da lugar a su uso es porque yo le contraté para que cuide. Claro, el señor va a estar las 24 horas ahí cuidando el lote y el señor es casado y tiene hijos. Entonces el dueño le dice, bueno, sí, creo que vas a estar más tranquilo si tienes a la familia adentro y cuidarás mejor, ¿no es cierto? Si usas en interés propio, eres poseedor. Si usas en interés ajeno, no eres poseedor. Esto lo vamos a usar en un momento en uno de los supuestos. El Código Civil regula cómo se adquiere la posesión. Y yo creo que la regulación que hace el Código Civil de cómo se adquiere la posesión es cómo se adquiere la posesión legítima. Porque dice, es la que se quiere originariamente, en los casos previstos por la ley, o por la tradición. Es decir, la posesión se adquiere por la tradición, la entrega. Pero la tradición, traditio, en el derecho romano era entrega, no es cualquier entrega. En nuestro Código Civil no es cualquier entrega. Es la entrega del bien a quien debe recibirlo, a la persona designada por él o por la ley, con las formalidades que la ley establece. No es cualquier entrega, es la entrega según la ley. Y la entrega según la ley es una entrega legítima. No hay ninguna parte del Código Civil que dice cómo se entrega de manera ilegítima. No hay. Por ejemplo, yo me introdujo en un departamento sin autorización del dueño y después de un año lo alquilo, sin ser dueño, sin tener autorización del dueño, lo entrego a otro. No estoy en la tradición que dice la ley, pues estoy entregando. El que llega, ocupa, usa en interés propio de manera estable, es poseedor. Entonces hay varias formas de poseer, no solo la que la ley dice, sino la que la ley no dice. Lo que la ley dice es la posesión legal, pero hay la posesión ilegítima. La ley la prevé, pero no establece cómo es que llegas a la posesión ilegítima. Bueno, no es la única forma de adquirir la posesión.
es la forma de adquirir la posesión válidamente. Hay forma de adquirir la posesión inválidamente, porque hay posesión legítima y hay posesión ilegítima. La entrega del bien genera un título, ¿sí? El título posesorio. Se supone la causa que justifica la posesión del bien. ¿Quién entrega el título? El que entrega el bien. Él entrega el título. Los títulos no tienen que ser necesariamente válidos, pueden ser títulos inválidos, ¿no es cierto? Es más, el código cuando habla de la posesión ilegítima dice que el poseedor ilegítimo es de buena fe, es aquel que cree en la validez del título, pero no se ha dado cuenta que ese título es un título nulo, anulable, rescindible, etc. Pero él cree de buena fe que el título que tiene es un título válido, y entonces es un tipo de posesión ilegítima, porque el título no lo justifica, porque es inválido, pero él no se ha dado cuenta. El título posesorio en la doctrina se ha entendido como causa del derecho a poseer, sea por acto jurídico o por la ley. Voy a hacer solamente muy rápido algunas ideas sobre esto. Massager Chérebre en nuestro país estableció que el título posesorio es uno de los elementos de la posesión ilegítima, porque así lo dice el código, por de buena fe, y refiere que no es otra cosa que el acto jurídico por el cual se transmite la posesión del bien, ya sea en propiedad, usufructo, etc. Y al final dice de manera genérica que el título viene a ser la causa generadora del derecho. Abre la puerta a la posibilidad de que el título no tiene que ser necesariamente el acto jurídico, ¿no? Salvat es un autor argentino, Raimundo Salvat, dice que la palabra título se emplea en el derecho para designar sea acto jurídico que ha dado nacimiento al derecho, a la causa de él, sea el documento que lo constata y sirve de prueba de su existencia. Pero aclara, esto es muy importante en el derecho civil argentino, la palabra título está empleada en el primero de los dos sentidos indicados, es decir, el que lo considera como acto jurídico que constituye la causa de derecho. Para él, el título en estricto es acto jurídico, un acto voluntario. Jorge Avendaño, siguiendo a Salvat, precisa, algo que Salvat no llega a ese detalle, que el título de la posesión ilegítima está empleada en términos de acto jurídico que da un nacimiento al derecho, es decir, la causa de la posesión. El profesor Avendaño insiste en esta calificación al precisar que la posesión sería ilegítima cuando falta título, cuando hay ausencia del acto jurídico que da lugar a la posesión legítima. Bueno, en realidad, Avendaño introduce dos escenarios, la posesión ilegítima de buena fe y la posesión ilegítima de mala fe. La ilegítima de buena fe se sustenta en un título, aunque sea inválido, y la de mala fe se sustenta en ausencia de título. En realidad, la experiencia en los tribunales judiciales ha establecido que el título que da lugar a la posesión, o que es causa jurídica de la posesión, no necesariamente tiene que ser consecuencia de la manifestación de voluntad, que puede ser un acto jurídico unilateral o puede ser un acto jurídico bilateral. Es decir, puede nacer del contrato o puede nacer de una decisión unilateral del propietario, como expresión de voluntad, sino que podría ser también como consecuencia de lo que la ley señala, autorizando a que una persona determinada tenga posesión del bien por determinadas circunstancias. Messineo habla mucho más preciso sobre este tema y llega a decir que la posesión aún sin título tiene relevancia para el derecho. No se excluye tampoco que además del hecho de la posesión exista un título como fundamento de la misma. En tal caso la posesión es manifestación derivada de otro poder, de quien le dio el título. Y concluye que la posesión con título frente a un eventual juicio petitorio se encuentra en mejor condición de uno sin título. Es decir, puede haber posesión sin título, puede haber posesión con título inválido, que sería contrario a ley, y una posesión con título válido, que sería la posesión ilegítima. Toribio Pacheco, ya hace siglo XIX, arequipeño, comentando el Código Civil del 52, dice algo que creo vale la pena rescatar.
Dice, se entiende por título un hecho capaz de producir efectos civiles. Ya no habla solo de acto jurídico, un hecho capaz de producir efectos civiles. O la causa de un derecho verdadero o aparente. Creo que, aún a la distancia de los años, Toribio Pacheco se ubica de mejor manera en este debate sobre la naturaleza jurídica del título posesorio. No solo es acto jurídico, puede ser cualquier hecho que genere una apariencia de derecho y que pueda justificar la posesión del bien. Aludiendo a la posesión como base de la prescripción, señala que será título el hecho que haya dado origen a la posesión, es decir, causa de esta. Bueno, está hablando del justo título, que es otro escenario distinto al que nos mueve el día de hoy. Entonces, ¿qué otros títulos, aparte de los que nosotros hemos comentado hace un momento, se pueden ver en nuestra legislación? Es el título que se presenta en la mediación posesoria, recuerden ustedes, poseedor mediato, entrega al poseedor inmediato un bien y en virtud de un título. La ley, el Código Civil del 36 decía en virtud de un derecho, pero la palabra derecho traía confusiones y el legislador, siguiendo una línea sustantiva de derecho civil alemán, que es el escenario jurídico donde se desarrolla esta figura de mediación posesoria, no hay en otro escenario contemporáneo legislación similar al derecho alemán en esta figura de mediación posesoria tomada por nuestro país, que es un sacrilegio, es una cuestión fuera de contexto ponerla en un sistema donde se afilian a la tesis de Savigny sobre la posesión, no entra en ese sistema este concepto de mediación posesoria. En el derecho civil peruano, como en el alemán, pueden haber dos poseedores de un bien. Eso en la legislación donde se adscriben a la teoría subjetiva de la posesión de Savigny, eso es una especie de sacrilegio, ¿no es cierto? No es concebible que hayan dos poseedores de un bien. Hay un poseedor mediato y un poseedor inmediato. El poseedor mediato entrega el bien en virtud de un título. Es entrega temporal, no es entrega definitiva. La segunda es la posesión ilegítima. Hay título en la posesión ilegítima siempre que sea de buena fe. Si no tiene título, no hay razón por la cual se crea legítima la posesión. El poseedor ilegítimo de buena fe cree que su posesión es legítima, porque posee en virtud de un título que él cree que ese título es válido. Y por esa razón tiene algunas ventajas frente al poseedor ilegítimo de mala fe. Si no tiene título, si carece de título, ¿qué justificaría su posesión? Por eso que se infiere normalmente que aquel que posee sin título posee de mala fe. Sería un poseedor ilegítimo de mala fe que se ubica exactamente en la figura del precario. Y el justo título en usucapión, que es un título especial sui generis que se aplica para ese caso, no está regulado en nuestro código, pero la doctrina le ha dado el contexto, en el contexto de su definición, que no voy a comentarlo ahora por razones de tiempo. ¿La ley puede dar lugar a un título posesorio? Sí. Aparte del acto jurídico que hemos comentado, uniformemente aceptado en la doctrina y en la legislación, aparte del arrendamiento, de la compraventa, del usufructo, que son títulos posesorios, la ley también genera títulos posesorios. Y la ley puede generar títulos posesorios, en mi percepción, en dos aspectos. De manera expresa, en la que la ley dice, tú puedes usar el bien, y de manera implícita, en la que la ley no dice expresamente que pueda usar el bien, pero que se desprende de la ley. Y tenemos el artículo 1700 del Código Civil, recuerdan el contrato de arrendamiento, todos los contratos vencen, al vencerse el plazo, se debe terminar el contrato. Pero en el caso del arrendamiento, la ley dice, vencido el contrato de arrendamiento, no termina el arrendamiento. ¿Conocen algún otro contrato que vencido el plazo sigue el contrato? Todos los contratos terminan a su vencimiento de plazo, todos, por lo menos los conocidos. En el caso del arrendamiento, la ley dice, venció el plazo y sigues en uso del bien, sigue el arrendamiento, tienes título posesorio. Eso es muy importante. La ley habilita al arrendatario, luego de vencido el plazo, a seguir siendo arrendatario. Incluso contra la voluntad del arrendador. El arrendador puede decir, ya te venció, pues ándate, ya no hay contrato, se venció.
el arrendatario dice, sí tengo contrato, pero ya se venció el plazo, igual sigo siendo arrendatario, contra la voluntad del arrendador. La ley le impone ese elemento. El derecho de uso de la cónyuge supérsite respecto al que fue el hogar conyugal. Fallece uno de los esposos, la casa que fue hogar conyugal puede ser usada de manera vitalicia por el cónyuge supérsite, sin derecho o sin obligación, perdón, a pagarle a los copropietarios herederos. Si fallece el cónyuge y tiene herederos, uno de esos herederos es el esposo o la esposa, el esposo o cónyuge supérsite usa el bien sin obligación de pagar a los coherederos por el uso, que es una regla de la copropiedad. Si uno de los copropietarios posee en exclusivo el bien, tiene que pagarle a los otros copropietarios la cuota en dinero por el uso. Bueno, aquí lo libera. Y el cónyuge puede vivir gratis de por vida en el bien que fue hogar conyugal. Derecho de uso, poseedor, por mandato legal, expreso. Si el cónyuge supérsite tiene problemas de subsistencia, no tiene recursos económicos y está en riesgo su propia subsistencia, puede arrendarlo con autorización del juez y de uso pasa a ser usufructo del bien. El derecho previsto también por los padres que ejercen patria potestad o tienen curatela, patria potestad de los hijos menores, o curatela de los hijos mayores incapaces, tiene derecho a usufructo de los bienes de los hijos. El padre, según el artículo 438, inciso 8 del Código Civil, padre que ejerce patria potestad, tiene usufructo sobre los bienes de propiedad de los hijos, que no son suyos, de los hijos. Él puede ejercer usufructo. Si el hijo es mayor de edad, incapaz, y él es curador, tiene derecho a ejercer el usufructo de los bienes de este hijo. Y para de contar, probablemente hay otra norma, no la he encontrado. El resto de los títulos nacidos de la ley son implícitos. El caso de la familiaridad. El que responde a determinados poseedores cuando el propietario del bien tiene respecto de este, y ahí entramos al tema, deber de asistencia. La ley otorga el título de modo implícito a los poseedores de bienes que son de propiedad de quien tiene deber de asistencia. ¿Y si no tiene deber de asistencia? ¿Se justificará la posesión? Ese es el problema. Se ha invocado solidaridad familiar, se ha invocado unidad familiar, se ha invocado dignidad de la persona. ¿Serán estos argumentos suficientes para justificar la posesión de una persona en la que el propietario del bien no tiene obligación legal de asistir? Si salimos fuera de este hotel y encontramos a una persona que pide limosna, afectada de pobreza, miseria, andrajoso, podría estar loco, podría ser pobre, muy pobre, ¿tenemos deber legal de asistencia? Sí tenemos un valor muy importante que es la solidaridad, pero como valor. Tenemos obligación moral de ayudar, pero tenemos obligación. ¿Alguien podría decirme, estás obligado a asistirlo? Por lo menos en nuestro ordenamiento jurídico no estamos obligados a asistir a alguien que tiene necesidades, salvo que la ley nos dé la obligación de asistencia. Y la ley, cuando establece obligación de asistencia, la hace de una persona para todos los que están mal, lo hace solo para aquellos vinculados familiarmente. Por ejemplo, el menor tiene derecho de que sea asistido por sus padres. La ley lo dice, alimentos. Igual para el incapaz. Los padres tienen deber de asistencia a esos hijos, sean menores o sean incapaces. Los ancianos, igual. Los hijos mayores tienen deber de asistencia a sus padres cuando estos están mayores, así son ancianos, ya no trabajan, viven, digamos, de una pensión írrita que no les alcanza para poder vivir, o no tienen pensión simplemente, están en pobreza extrema. Los hijos tienen el deber, es más,
un juez puede obligar a acudir a alimentos a sus padres cuando estos son mayores. Los menores respecto a sus abuelos, yo creo que depende. ¿La edad sería un elemento suficiente para justificar la posesión? Si un señor tiene 82 años o 92 años, ¿a quién obliga la ley a que asista a este señor? ¿A sus hijos o a sus nietos? A sus hijos, en primer lugar. Si el hijo estuviera enfermo, si el hijo estuviera preso, si el hijo estuviera en una condición de invalidez que le impide generar recursos, entonces pasa al nieto. Pero si el hijo está en óptimas condiciones físicas, mentales, puede trabajar, puede generar ingresos, él es el obligado, legalmente. ¿El nieto podría acudir? Claro que puede acudir, si desea, por solidaridad. Aun cuando no está obligado legalmente, puede hacerlo, y de hecho muchas veces se hace. La solidaridad humana es un valor, de ese valor se nutre el derecho, pero no es la ley, no es en sí mismo derecho, es uno de los valores, como la justicia, que alimentan el derecho, la norma, de ahí bebe la norma, de la solidaridad, pero no puede usarse la solidaridad para obligar a alguien a través del derecho a que adopte una conducta determinada, si la ley no establece esa obligación. ¿Los abuelos pueden lanzar a los nietos? Depende. Si el nieto tiene su papá, ¿quién está obligado a dar asistencia a los menores? Los padres, en primer lugar. ¿Los abuelos están obligados? Legalmente, mientras los padres estén aptos, legalmente los abuelos no están obligados. ¿Los abuelos quieren más a sus hijos que a sus nietos? Quieren a veces más a sus nietos que a sus hijos. Pero por razones personales, por razones de valores del individuo. Ve a su nieto y ve como si renaciera la vida en su casa si vive con ellos, ¿no es cierto? Pero ¿puede obligar al abuelo a que acuda a alimentos al nieto cuando tiene el papá que debe asumirlo? No. Legalmente, el responsable es el padre, no el abuelo. Oye, pero por solidaridad, pues, por solidaridad, sí, lo puedo hacer, si es que quiero. Si no, pues no seré solidario, pues, me van a condenar, me van a castigar, no soy solidario. Eres inhumano, soy inhumano. ¿Quién me va a obligar? ¿Algún juez? No. Salvo, por supuesto, que el hijo de este señor sea incapaz, y ahí sí la ley le dice, abuelo, acude. No, que no quiero, igual te embargo y acudes. Hay prelación, porque la fuente del derecho, en este caso de la posesión, está en la ley. ¿Podría estar en la solidaridad? Por supuesto que podría estar en la solidaridad. Pero si no está en la ley, no lo puedes obligar. ¿Qué pasa si yo soy propietario de un departamento y mi departamento está ocupado por un señor de 92 años? Y ese departamento lo viene alquilando hace 15 años. Y cuando se lo alquilé el señor estaba perfecto. Pero a los 92 años pues ya está con balón de oxígeno, con diálisis, está ahí postrado en su departamento. Entonces él inicia el proceso de desalojo. Es un señor, no es su familiar, es un señor. Demanda, porque él es propietario, el desalojo por precario. Porque ya le mandó la carta y según el cuarto pleno casatorio, dejó el arrendamiento y se convirtió en precario. Y demanda desalojo por precario. El demandado dice, solidaridad humana. Si tú me votas, me muero. Si no me pones en la calle, no tengo dónde ir. Si tú me lanzas, es como si me enviaras al cementerio. Por favor, apiádate. Acurro a tu condición humana.
Claro, el demandante dice, pucha, se me agarró. Ya pues te voy a dar pues un mes más, 2 meses más, pero por una cuestión voluntaria. ¿Podré estar yo obligado a mantener la subsistencia de esta persona en mi departamento por solidaridad? La ley no obliga a que tú seas solidario, es una cosa tuya, moral, íncita. Los que no son solidarios generalmente son malas personas, ¿cierto? Si el derecho abarcara todos los ámbitos de la vida humana, estaríamos fregados. El derecho no cubre todos los ámbitos de la vida humana, no cubre la creencia religiosa, el enamoramiento. Si una pareja están enamorados y él le saca la vuelta a ella, va a ser doloroso para ella, que son enamorados. ¿Le podrá reclamar indemnización por daños y perjuicios? El sufrimiento que padeció, casi se suicida, porque le sacó la vuelta el enamorado. Señor juez, me ofreció amor eterno y a la vuelta de la esquina con mi amiga se fue. Pido indemnización. No hay. Solamente en el caso que la ley impone el requisito de que el incumplimiento del ofrecimiento matrimonial sí causa indemnización. Sí está positivizada la parte de la vinculación amorosa o de pareja en el caso de los esponsales. Pero afuera de ese escenario no entra el derecho. ¿Acaso hay una ley que me obligue a saludar? Buenos días, buenas tardes, gracias. Las reglas de la vida humana, de la coexistencia. No me van a sancionar porque no saludé. Buenos días, ahorita es un malcriado. Está bien, pues soy malcriado. ¿Por qué no me saludas? No quiero saludarte. ¿Me vas a obligar? No hay ley que obligue. Porque el derecho no puede estar en todos los ámbitos. Solo está en los ámbitos relevantes para el derecho, para la vida humana, a través del Estado. Bueno, solamente algunos casos, comento. Fui miembro del jurado en la Universidad de Lima y se puso el caso número 1, que está ahí, casación 31-35-99, Sala Civil Permanente de la Corte Suprema. El demandante emplaza a su expareja, conviviente, en el departamento de su propiedad. Cuenta que él inició relaciones convivenciales con esta persona y él tenía un departamento y fueron a vivir en ese departamento. Nació una hija y luego se pelearon. Fue acusado, según él dice, de infidelidad y para evitar el tormento de la vida diaria, prefirió retirarse del departamento y se fue. Pasan unos años y claro, él vive en casa alquilada con su novia en casa alquilada. Y bueno, la pareja le dice, ¿cómo? ¿Vivimos en casa alquilada? Si este es tu departamento, ¿por qué no vamos a vivir allá? Es que ahí está pues la señora. Sí, pues señora, seguro que tienes algún interés. No, está mi hija. No, igual demanda. Entonces, él demanda desalojo por precario a su conviviente. La señora no contesta la demanda y declaran fundada la demanda. Desalojo a la conviviente. Hasta ahí no hay solidaridad, no hay nada. Apela. Ojo, desalojo sumarísimo, apela. Y en la apelación dice, efectivamente yo vivo en la casa del demandante, pero vivo con la hija de él. Y está la partida de nacimiento. Y dice que no puede ser lanzada. En la apelación acompaña pruebas. La sala superior evalúa la prueba contraviniendo la norma procesal. Bien, porque la norma procesal es un instrumento. Eso tenemos que tenerlo siempre en mente. Es un instrumento. Lo importante es el derecho sustantivo. La norma prohíbe pruebas en apelaciones en sumarísimos. Y cuando lo hace la prueba en apelaciones en abreviados y conocimiento, tienen que ser determinadas pruebas, no cualquier tipo de medio probatorio, ¿no es cierto? La sala superior toma conocimiento del caso y se corre traslado de la apelación, por supuesto, al demandante, y el demandante de inmediato dice, efectivamente es mi hija, pero por si acaso
estoy consignando alimentos. 300 soles. Porque, por supuesto que la demandada, al toque le inició alimentos. Como reacción a la acción de desalojo, inició alimentos contra el demandante. Y el juzgado fijó pensión provisional de alimentos. Y entonces el demandante dice, ya, está bien, sí, estoy obligado a alimentos, pero ya pagué. Ahí está, estoy al día. La Sala Superior evalúa y dice, bueno, alimentos incluye vivienda. Imagínense, 300 soles, ¿dónde va a vivir ese? Incluye vivienda, en consecuencia, confirmaron. Y como el señor ha pagado alimentos y está al día, entonces ha cubierto la vivienda. Confirmaron. La Corte Suprema, esto es una sentencia del año 2001, 2003, creo. La Corte Suprema da un pronunciamiento que me parece muy interesante. Dice, el deber del padre con los hijos no termina en los alimentos. No termina en los alimentos. Termina en asistencia integral al hijo, que no queda circunscrito a los alimentos, porque repugna a la justicia ver que un padre obligado a asistir al hijo lance al hijo menor de edad. Y entonces la Corte Suprema agregó título posesorio nacido de la ley de modo implícito, el deber de asistencia del demandante padre para el hijo menor de edad. Y claro, declararon fundada la casación, actuando en esa instancia, revocaron la de primera y declararon infundada la demanda. Me llamó la atención y claro, capturé el expedientillo porque dan tesis, dan un expediente fotocopiado. Y ha sido mi material de trabajo cada que tengo la oportunidad de comentarlo en las clases de la universidad. La ley puede dar título posesorio expresamente o puede darlo implícitamente, pero la ley. El siguiente caso, le he tomado conocimiento ya en temas de estudio académico, de un proceso en la que el padre cuenta con título posesorio, supuestamente usufructo, respecto al bien anticipado al hijo, con cláusula de administración de los padres, y la madre es la demandante en representación del hijo. O sea, mientras los padres estuvieron muy bien, anticiparon al hijo menor de edad su casa, pero los padres se pelearon, como estilo, ¿no? Normalmente. No voy a poner las razones por las cuales se pelearon, pero se separaron. Y la madre obtuvo la tenencia del menor. Y el padre no, se quedó en el bien, en parte del bien. Entonces, como no podían vivir en la misma casa, la madre demandó en representación del hijo el desalojo por precario al padre. Y claro, es un lío entre familiares, esposos, de un bien que pertenece al hijo. ¿Qué derechos tiene el padre ahí? ¿Tiene título posesorio? No está probado que haya perdido la patria potestad el padre. Y la ley, hemos dicho hace un momento, otorga a los padres que ejercen patria potestad el derecho usufructo de los bienes del hijo, ¿no es cierto? Entonces, la madre del propietario demanda al padre del propietario el desalojo. Porque demanda porque el niño es menor de edad. El título posesorio en este caso es un título posesorio expreso en favor del padre. No solamente contractual, porque en la cláusula hay una cláusula en el anticipo de una administración de los bienes por los padres. ¿Pudo haber puesto un usufructo expreso en cláusula del anticipo? Sí. Los padres pudieran haber puesto, anticipamos la propiedad de nuestros hijos, a mi hijo, y una cláusula que diga, nos otorgamos usufructo vitalicio gratuito, una cláusula de contrato, ¿cierto? Puede haber hecho. No se dio eso, la ley le da a los padres. Comento dos más y ahí termino para no... y hago unos pequeños comentarios.
La sentencia o casación 1784 de la Sala Civil, en relación al título posesorio, derecho de uso, por ser madre del nieto de la demandante, del demandante, que tendría la demandada, respecto del bien del suegro. A ver, esta es la demanda del abuelo contra el nieto, ¿correcto? Los padres le dan a su hijo, recién casado, para que lleven una parte de la casa. Y estando ahí nace el hijo. Pero el hijo del propietario patea el tablero y se va. Alguna razón justificó, tendría que ser una grave razón, para retirarse. El asunto es que este señor, el hijo del propietario, se retira del lugar y se va a vivir a otro sitio. Y se queda la esposa con el hijo menor de edad. No se sabe qué razones provocan que el propietario del bien demande el desalojo a la nuera. Y entonces, claro, tú puedes dar vivienda a tu hijo por razones de solidaridad. El hijo mayor de edad, trabaja, etcétera, pero recién está empezando, hasta que se compre su casa. Hijo, no te preocupes, vente a vivir acá con nosotros, pero no vas a estar toda la vida, hasta que compres tu casa, ya pues alquilas, etcétera, y te vas con tu familia. Solidaridad del padre al hijo. No está obligado, pero le ayuda. Eso sucede normalmente. Es bien raro que eso no suceda. Casa pequeña, viven 2 hijos casados con el papá. Se da. Más en Perú que en otros sitios. En Estados Unidos no se da. Ni en Europa. 18 años, ya, levanta vuelo. Que no, mamá, papá, nada. Chao. Las familias latinas son familias nucleares. Las familias norteamericanas, europeas, mayor de edad, hijo, ya, trabaja, sabe lo que estás estudiando. Te financio mientras estudies. Terminó tu estudio, fuera. Acá hay pues, señores de 40 años con sus esposas y siguen en la casa del papá, ¿no? Por solidaridad, porque lo quiere, lo ama, y un malentendido cariño en realidad, ¿no? Un malentendido cariño, ¿recuerdan esa parábola o ejemplo que ponen? Que el capullo del gusano de seda, en un momento dado se abre y sale una mariposa, ¿no es cierto? El dueño del capullo, queriendo ayudar a que salga la mariposa, le rompe el capullo con una tijera y la mariposa no llegó a volar. Se cayó, nunca voló. ¿Por qué? Porque la mariposa ejercita sus alas en el intento de salir y ella rompe el capullo con la fuerza de sus alas y con esa fuerza que hace ejercitando romper el capullo es que lo habilita para volar. A veces muchos de nosotros, padres de familia, cortamos el capullo y no vuelan los hijos. Se quedan en tu casa. Es lo más triste. Y trabajan encima. Bueno, y no dan ni siquiera para el... No es mi caso, por cierto. Bueno, en este caso, el demandante se encuentra con la respuesta de la demandada que dice, vivo con su nieta. Entonces, la sentencia de la Corte Suprema le da la razón a la demandada con 2 argumentos, o 3 incluso. Unidad familiar, solidaridad familiar, dignidad. Ninguna norma invocada para estos fines. A ver, unidad familiar. Si hay juicio, ¿hay unidad familiar? Ya no hay, se rompió. ¿Y el resultado del proceso podría restaurar la unidad familiar? No, peor. Peor. Y si viven juntos se pueden matar. No era con suegra.
claro, el suegro de la nuera es un buen suegro. El suegro, o la suegra de la nuera es una mala suegra. Y por algo muy simple, porque nadie puede cuidar a su hijo como ella. Y que si le lava tal cosa, que si plancha, ¿por qué planchas? ¿Por qué lavas? ¿Por qué haces? Seguro que te he dicho. ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no me visitan? Seguro que ella te ha dicho. Bueno, puede suceder cualquier cosa en ese escenario. La pregunta es, ¿se restaurará la unidad familiar? No. Solidaridad familiar. Volvemos. La solidaridad es un elemento que puede ser vinculante a una persona. No. Es un aspecto moral de él. Si él quiere, lo hace. Pero si no lo hace, es malo, pues es mala persona. Es inhumano, es todo lo que quieras. Pero mientras la ley no le establezca fuerza para que jurídicamente pueda producir el efecto, quedará ahí como una invocación al deber ser, a la condición humana de la persona. Y el derecho de uso, este es un tema altamente complicado. ¿Cómo nace el derecho de uso? El derecho de uso es un derecho real, y los derechos reales se extinguen solo por causa de la ley en el Código Civil. Si yo le digo, entra a mi casa y vive, hijo, te quiero, ven, comparte conmigo el mismo techo, ¿le estoy dando un derecho de uso? ¿Es ese un derecho de uso? ¿O es una liberalidad de tipo sentimental que le doy y que se la puedo quitar en cualquier momento, cuando estime conveniente? Exactamente como hace 2500 años, una liberalidad. El derecho de uso no tiene forma, puede ser escrito, puede ser verbal, la ley no establece forma, pero el derecho de uso, mientras no incurren las causales previstas en el Código Civil para la extinción de derechos reales o derechos usufructo, no hay forma como distinguir el derecho real de uso. Yo creo que en este caso, la voluntad del padre para conceder posada a su hijo no es darle un derecho real de uso, es darle un espacio para que viva, mientras él pueda avanzar. Y se puede extraer de la propia interpretación del escenario en que se producen los hechos, que no es tal un derecho real el concederle a esta persona un espacio para que viva en su domicilio. Se distorsionaría la razón de ser de esta actitud del padre frente a su hijo. Imagínense ustedes, tiene un amigo y dice, vas a estar así, voy a estar una semana acá en Lima. Ah, vete a mi casa, no hay problema. Estate una semana. No firma ningún papel, ningún documento. A la semana dice, hay que marcar un mes más. ¿Qué? Claro, si tú me has dado derecho de uso. Porque derecho de uso te he dado para que estés ahí un rato, ¿no? Tarjeta María. Ya. No te he dado derecho de uso. Te he dado para que estés ahí un tiempo. No, me ha dado derecho de uso. Y según el Código Civil, el derecho de uso se extingue por estas causales. Y no está las que tú me estás diciendo. Imagínense el efecto multiplicador, ¿no? Otro elemento, y con esto termino, que es importante tener en cuenta es si es que el hijo mayor de edad que vive en la casa de los padres es poseedor o no. El segundo pleno casatorio, que habló sobre los usucapión de los coposeedores, dijo que es un tenedor. Yo creo que no. Y vuelvo a la definición de posesión. Interés propio. Los poseedores tienen interés propio. ¿Y qué significa tener interés propio? Satisfacer una necesidad propia. Es el concepto que ahí pongo, una propuesta de manera más completa el concepto de la posesión. A ver, yo, padre,
le digo a mi hijo, mayor edad, que tiene trabajo, tiene ingresos, ven conmigo, no tiene suficiente plata, hasta que compres tu departamento, vive conmigo, en la misma casa, como si fuera soltero. Él sigue su cuarto, donde durmió de joven, ahora ya mayor, sigue ahí. ¿Es poseedor? Escenario 1. Padre, completamente sano. Hijo, habilitado, con ingresos, vive ahí. Segundo escenario. Padre, en camilla. Cáncer, asistencia necesaria, indispensable. Le dice el hijo, ayúdame, acompáñame, necesito que alguien esté conmigo. El hijo, que tiene su casa, viene a la casa de su padre para mejor atenderlo, para estar con él, para que se evite cualquier desgracia si es que pasa algún hecho imprevisto. ¿Es el mismo escenario en ambos? Son diferentes. Yo creo que el primer escenario es coposeedor y el segundo escenario es tenedor. El primer escenario es coposeedor porque él vive ahí en interés propio, está satisfaciendo una necesidad propia de vivienda, porque él puede salir y alquilar un departamento, o si no tiene plata, conseguir un trabajo, o vender huevos, vender papa, lo que sea, irse y sostener su propia vida, porque tiene 30 años, o tiene 40 años. Y yo, en solidaridad, lo admito a que vive en mi casa. Yo creo que ese señor es poseedor, con título posesorio distinto al del padre. No son títulos homogéneos, porque el título de posesión del padre es de propiedad, y el título posesorio del hijo es la anuencia que le da el padre para que viva ahí. Pero tiene título posesorio, es coposeedor. En cambio, en el otro supuesto, es tenedor. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés de su presencia en ese caso? Él no asistir al padre. Ese es el interés. Está en interés ajeno. En ese caso, si vive ahí para mejor atender a su padre, ocupa y usa el bien en interés ajeno, no en interés propio. Si vive ahí solo porque tiene que vivir ahí, porque está ahorrando plata o porque no tiene plata, pero vive ahí para poder tener dónde vivir, es interés propio, es coposeedor. Claro, para los temas de usucapión, es cierto, tienen que ser coposeedores con títulos homogéneos, cierto, pero el que tenga títulos homogéneos es para acceder a la usucapión, no para ser poseedores, porque pueden ser coposeedores con títulos heterogéneos, pero siguen siendo poseedores. ¿Dónde está la clave? En el interés. Si él tiene interés propio, entonces es poseedor. Si él tiene interés ajeno, es tenedor, no es poseedor. ¿Cómo se identifica el interés? Les pongo un ejemplo. Están ustedes en Ticlio, desnudos. ¿Qué sienten? Aparte del soroche, frío. Y al frente de ustedes hay un abrigo y una jarra helada de gaseosa. ¿Cuál preferirían? El abrigo. Tienen interés en el abrigo, no en la gaseosa, pero la gaseosa helada, qué rica la gaseosa, claro, cuando hay sol y has comido ceviche, la gaseosa, sin duda. Pero en ese escenario, el abrigo atiende su interés. ¿Y por qué el abrigo? Porque satisface una necesidad. Él tiene interés en el abrigo, no tiene interés en el agua helada, tiene interés en el abrigo. El interés está vinculado a la necesidad humana. Las personas tienen interés cuando satisfacen su necesidad. El bien en su utilidad satisface la necesidad del hombre. Ahí hay interés. Y los intereses pueden ser materiales, morales, sentimentales. Cuando alguien tiene interés en un hombre, en una mujer, como mujer, cuando tiene necesidad de ella.
¿no es cierto? Está interesado. La ha mirado. Tiene interés. Tiene interés porque ese interés satisface, ese bien satisface una necesidad. No estamos hablando de la persona. La necesidad de amor es la que genera, me refiero no al bien material, sino al bien amor. Para no hablar de otros bienes que no son materiales. Es el interés. Si identifican el interés, sabrán si es poseedor o no es poseedor. ¿Y eso está en alguna norma? No. Se infiere de la norma, pero está en la doctrina. Si no, la posesión se convierte en algo totalmente ambiguo. Tomas un micro o te subes al metro, mejor un micro, una combi, de esos que van al Callao. Subes. Te lleva al lugar de tu destino, a tu casa. ¿Estás usando el micro o no? La combi. ¿Se usa? Cuando vas de un sitio a otro, se usa. Por supuesto que se usa. ¿Tienes un derecho de posesión? No. En lugar de dejarte en tu casa, te deja 10 cuadras antes. Bájese acá. Oiga, pues si no he llegado a mi paradero, bájese. ¿Por qué? Soy poseedor del micro, de la combi. No, usted no es poseedor. Bájese. Hay otro derecho ahí. Hay otro derecho, que no es derecho de posesión. ¿Qué derecho es? El contrato de transporte. El contrato es que me dejas en mi paradero. Y estás obligado a dejarme en mi paradero. No es un derecho real de posesión. Por más que lo uses. Pero la ley dice que si yo uso, soy poseedor. Sí, la ley dice que usas, eres poseedor. Porque si la ley se pusiera a poner todos los detalles de lo que es la posesión, habría muchos artículos. Se entiende que como todo derecho real, es un derecho estable. El que tú te subas a la combi termina cuando llegas al paradero, en virtud del contrato de transporte, no por el uso en sí mismo del bien. Estos conceptos son importantes, creo, para un poco tener una idea más clara sobre este complejo tema que es la posesión en el Perú. Muchas gracias. Y agradecemos la intervención del doctor Héctor Lamamori.